Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en las turbulentas aguas de la mitología bíblica para explorar una criatura que ha fascinado e inspirado temor durante siglos, el Leviatán. Uy, sí, el Leviatán. Nuestra guía en esta exploración serán fragmentos del Leviatán bíblico, la criatura de proporciones colosales. Un texto fascinante. Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios de esta enigmática bestia. ¿Qué era realmente este Leviatán? Más allá de un simple monstruo marino. Exacto. ¿Por qué ha inspirado tanto temor como fascinación a lo largo de la historia? Una pregunta interesante. ¿Y qué nos puede enseñar su historia sobre nuestra propia posición en un universo a veces caótico? El Leviatán. Una figura que realmente trasciende la simple imagen de un monstruo marino, ¿no? Sin duda. Comencemos por lo básico. ¿Cómo se describe al Leviatán en estas antiguas escrituras? Bueno, se le describe como un ser de proporciones absolutamente colosales. Colosales. Una serpiente gigantesca que habita en las profundidades del océano. Las profundidades del océano. Una criatura capaz de desatar el caos y la destrucción a su paso. Una fuerza primordial, casi. Fascinante. Ya desde su descripción inicial, el Leviatán se nos presenta no solo como un monstruo aterrador, sino como la encarnación misma del caos, una fuerza que se opone al orden divino. Precisamente. Y este concepto de una lucha entre el orden y el caos, no es exclusivo de la tradición bíblica. Claro. Vemos figuras similares en mitologías de todo el mundo, reflejando esta tensión universal entre lo estructurado y lo inestable. Es decir, que el Leviatán forma parte de un arquetipo mucho más amplio, presente en diversas culturas. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas figuras análogas? Por supuesto. Tenemos a Lotán en la mitología cananea, una serpiente marina que es derrotada por el dios Baal, restaurando así el orden. Entiendo. En Mesopotamia encontramos a Tiamat, Tiamat. la diosa del caos primordial, vencida por Marduk, quien utiliza su cuerpo para crear el universo, estableciendo así un nuevo orden cósmico. Interesante. ¿Y cómo olvidar a Tifón? Tifón. El monstruo griego que desafía al poderoso Zeus, representando una amenaza al orden olímpico. Es notable cómo estas historias, a pesar de provenir de culturas y épocas diferentes, comparten una estructura similar: la lucha entre una fuerza caótica y la imposición del orden divino. Exactamente. Y en este contexto, ¿qué papel juega exactamente el Leviatán en la Biblia? ¿Es simplemente un monstruo que hay que temer? Su papel es complejo y varía según el libro y el contexto. Ajá, En Job, por ejemplo, sí. el Leviatán se presenta como una criatura indomable, una prueba del poderío de Dios Ya, y un recordatorio de la vulnerabilidad del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. entiendo. No se trata de un monstruo malvado per se, sino de una criatura que forma parte del orden divino, una demostración de la grandeza de la creación. Exactamente. Y esta idea se refuerza en los Salmos, ¿Sí? donde el Leviatán se menciona como parte de la creación de Dios. Ajá, Una muestra de su dominio sobre todas las criaturas, incluso las más temibles. claro. El Salmo 104, en particular, describe a Dios jugando con el Leviatán, ilustrando su control sobre esta poderosa criatura. Es decir, que el Leviatán, a pesar de su poder destructivo, está sujeto a la voluntad divina, integrado en la armonía de la creación. Precisamente. Y este punto nos lleva a otra dimensión del Leviatán, Sí. su uso como símbolo. Ajá. En Isaías, por ejemplo, se utiliza el Leviatán para representar a los reyes malvados que se oponen a Dios, Ya veo. aquellos que se rebelan contra el orden establecido. Es decir, que el Leviatán puede ser tanto una fuerza natural como una metáfora de la maldad y la oposición a lo divino. Su significado se adapta al contexto en que se le invoca. Así es. Y esta maleabilidad, esta capacidad de representar ideas complejas es precisamente lo que hace al Leviatán una figura tan fascinante. No es simplemente un monstruo marino, Claro. sino una entidad que ha evolucionado a lo largo de la historia, adquiriendo nuevos significados y resonando en diferentes ámbitos de la cultura humana. Y hablando de evolución, ¿cómo se transforma la figura del Leviatán más allá del Antiguo Testamento? Mantiene su simbolismo en la tradición cristiana. Por supuesto. En el cristianismo, el Leviatán experimenta una metamorfosis moral, por así decirlo. Una metamorfosis. Se asocia con la envidia, la tentación, las fuerzas demoníacas que buscan corromper el alma humana. Es una interpretación que encaja con la visión dualista del cristianismo.
La lucha constante entre el bien y el mal, la virtud y el pecado. Exacto. Y lo interesante es que esta transformación no se limita a la teología cristiana. En el libro de Enoch, un texto apócrifo de la tradición judía, el Leviatán aparece como un monstruo femenino que habita en las aguas saladas. Una figura femenina, dice. Eso contrasta con la imagen tradicional del monstruo masculino que hemos visto hasta ahora. ¿Qué implicaciones tiene esta diferencia? El libro de Enoch, el libro de Anín, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el Leviatán. Al presentarlo como una figura femenina, se amplía su simbolismo. Se le dota de una nueva capa de complejidad. Ya no solo representa la fuerza bruta y el caos, sino también la astucia, la seducción, la capacidad de tentar y corromper a través de medios más sutiles. Es una imagen poderosa, sin duda. El Leviatán se convierte en una figura aún más ambivalente, capaz de encarnar tanto la fuerza destructiva como la tentación seductora. Exacto. Y esta multiplicidad de significados se refleja también en las conexiones que se han establecido entre el Leviatán y dos personajes mitológicos. El Leviatán no es una figura aislada, sino que forma parte de un tejido más amplio de mitos y leyendas. Que nos hablan de la lucha eterna entre el orden y el caos, presente en todas las culturas. Es decir, que el mito del Leviatán se conecta con tradiciones mucho más antiguas, que se remontan a los orígenes de la civilización. Precisamente. El Leviatán no es una invención del Antiguo Testamento, sino que bebe de una fuente mucho más antigua, de un imaginario colectivo que se ha transmitido de generación en generación. Y para comprender mejor esta rica tradición, es necesario explorar estas conexiones, adentrarnos en las profundidades de la mitología comparada. Una tarea que sin duda nos llevará a descubrir nuevas facetas de este fascinante monstruo. Pero por ahora, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Así es. Hemos explorado la descripción del Leviatán en las fuentes antiguas, su papel en la Biblia, su evolución en la tradición cristiana, e incluso hemos vislumbrado su transformación en una figura femenina en el libro de Enoch. Y a través de todo esto, hemos podido apreciar cómo el Leviatán no es simplemente una criatura marina, sino un símbolo complejo y multifacético, que ha resonado en la cultura humana durante siglos. Pero aún nos queda mucho por explorar. Mucho. ¿Qué nos depara la segunda parte de nuestra inmersión? En la próxima parte nos adentraremos en las conexiones entre el Leviatán y otras figuras mitológicas. Exploraremos cómo su simbolismo ha trascendido el ámbito religioso para influir en la filosofía política e incluso analizaremos cómo se ha intentado racionalizar al monstruo, buscando explicaciones científicas para su existencia. Suena fascinante. Espero que nos acompañes en la segunda parte de nuestra inmersión, donde seguiremos desentrañando los misterios del Leviatán. Retomando nuestra inmersión en el fascinante mundo del Leviatán, me gustaría profundizar en esas conexiones que mencionábamos al final de la primera parte. Sí. El Leviatán, como decíamos, no es un ser aislado en el panorama mitológico, sino que forma parte de una red de símbolos que trascienden culturas y épocas. Es fascinante cómo la figura de un monstruo marino, que podría parecer específica de una tradición concreta, encuentra ecos en otras mitologías alrededor del mundo. Sí. Es realmente sorprendente. ¿Cuáles son algunas de las conexiones más notables que podemos establecer? Bueno, empecemos por una que ya hemos mencionado brevemente. Lotan, la serpiente marina de la mitología cananea. Sí. Al igual que el Leviatán, Lotan representa una fuerza caótica que amenaza el orden cósmico. Y al igual que el Leviatán es sometido por una deidad, Lotan es derrotado por el dios Baal. Es decir, que encontramos un paralelismo no solo en la figura del monstruo marino, sino también en el motivo de la lucha contra una fuerza divina que restaura el equilibrio. Precisamente. Y este motivo se repite en otras culturas. Tomemos como ejemplo a Tiamat, la diosa del caos primordial en la mitología mesopotámica. Tiamat, al igual que el Leviatán, personifica el desorden primigenio, la amenaza a la creación. Y al igual que el Leviatán es subyugado por la voluntad divina, Tiamat es derrotada por Marduk, quien a partir de su cuerpo crea el universo. Es decir, que la victoria sobre el monstruo caótico se convierte en el acto fundacional del orden cósmico. Exactamente. Y este tema se repite en la mitología griega con Tifón. Tifón. Un monstruo de aspecto terrible que desafía al propio Zeus. Tifón representa la amenaza al orden olímpico, el caos que acecha a la estabilidad del mundo. Y al igual que Leviatán y Tiamat, Tifón es finalmente sometido por la fuerza divina, restaurando así el equilibrio. Estos ejemplos nos muestran que el Leviatán no es una figura aislada, sino que forma parte de un imaginario colectivo que se preocupa por la lucha entre el orden y el caos.
una lucha que se refleja en los mitos de diversas culturas. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. Sí. ¿Por qué esta figura del monstruo primordial es tan universal? ¿Qué nos dice sobre la psique humana? Es una pregunta que nos adentra en el terreno de la psicología y la antropología. ¿Qué respuestas se han dado a esta cuestión? Bueno, existen diversas teorías. Ajá. Algunos autores sugieren que la figura del monstruo representa nuestros miedos más profundos, Claro. nuestros instintos más primarios. El monstruo es la encarnación de lo que nos aterra, de lo que no podemos controlar. Es la proyección de nuestras ansiedades frente a lo desconocido. Es una interpretación que tiene sentido. El monstruo nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestra fragilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. Precisamente. Y al vencer al monstruo, ya sea de forma literal o simbólica, reafirmamos nuestro dominio sobre el mundo, nuestra capacidad de imponer orden al caos. Es una victoria que nos permite sentirnos seguros, que nos da la sensación de tener el control sobre nuestro entorno. Es decir, que el mito del monstruo no solo nos habla de nuestros miedos, sino también de nuestro deseo de superarlos, de establecer un orden que nos proteja de lo desconocido. Exacto. Y esto nos lleva a otra interpretación, ¿Yeah? que se centra en el papel del monstruo como catalizador del cambio. Ajá. En muchas historias, la aparición del monstruo provoca una crisis, un momento de ruptura, que obliga a los personajes a replantearse su forma de vida, a buscar nuevas soluciones. Es como si el monstruo fuera un agente del destino, una fuerza que nos impulsa a evolucionar, adaptarnos a nuevas circunstancias. Precisamente, el monstruo nos saca de nuestra zona de confort, nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos y a superar nuestros límites. Y en este proceso podemos descubrir nuevas fortalezas, nuevas capacidades que desconocíamos. Es una perspectiva interesante. Ujú. El monstruo, a pesar de su naturaleza destructiva, puede ser también un motor de cambio, una fuerza que nos impulsa a crecer y a desarrollarnos. Exacto. Y esta ambivalencia es precisamente lo que hace que el Leviatán y otros monstruos primordiales sigan siendo figuras tan fascinantes. No son simplemente fuerzas del mal, sino entidades complejas, que encarnan tanto la amenaza como la posibilidad. Y hablando de complejidad, me gustaría retomar la figura de Leviatán en la filosofía política, un ámbito que mencionamos al final de la primera parte. Ah, sí. El Leviatán no se limita al ámbito de la mitología y la religión. Ajá. Su simbolismo ha resonado también en el pensamiento filosófico, especialmente en la obra de Thomas Hobbes. Exactamente. ¿Podría explicarnos un poco más sobre cómo Hobbes utiliza la figura de Leviatán en su obra? Claro. Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, publicada en 1651, utiliza la figura del monstruo bíblico para representar al Estado, la entidad que posee el poder absoluto para mantener el orden social y evitar la guerra de todos contra todos. Es una imagen poderosa que refleja la visión de Hobbes sobre la naturaleza humana y la necesidad de un gobierno fuerte para controlar los impulsos destructivos del hombre. Precisamente. Hobbes argumentaba que el hombre, en estado de naturaleza, es egoísta y ambicioso. Y que solo la existencia de un poder superior, un Leviatán que inspire temor y obediencia, puede garantizar la paz y la seguridad. Es decir, que el Leviatán hobbesiano, a diferencia del monstruo bíblico, no es una fuerza caótica, sino un instrumento para imponer el orden. Exactamente. Hobbes invierte el simbolismo tradicional del Leviatán. Ya no es la amenaza al orden, sino la garantía del mismo. Es la fuerza que nos protege de nosotros mismos, que evita que caigamos en la anarquía y la violencia. Es una interpretación fascinante, que nos muestra cómo el mito del Leviatán puede ser adaptado e interpretado de maneras muy diferentes, dependiendo del contexto. Así es. Y esta capacidad de adaptación es precisamente lo que hace que el Leviatán siga siendo una figura tan relevante en la actualidad. Y hablando de actualidad, ¿cómo se ha intentado racionalizar al Leviatán en los tiempos modernos? ¿Se ha buscado una explicación científica para su existencia? Sí, ha habido intentos de identificar al Leviatán con criaturas reales, Sí. como cocodrilos o ballenas. Ajá. Algunos estudiosos han intentado encontrar una base zoológica para el mito, buscando en la naturaleza animales que puedan haber inspirado la descripción del monstruo bíblico. Es decir, que se ha intentado desmitificar al Leviatán, despojarlo de su aura sobrenatural y encontrarle un lugar en el mundo natural. Exactamente. Y aunque estas interpretaciones pueden ser interesantes desde un punto de vista científico, Sí. creo que no agotan el significado del Leviatán. El Leviatán es mucho más que una simple criatura marina. Es un símbolo, un arquetipo que representa fuerzas y emociones que van mucho más allá de lo físico. Comparto esa opinión. El Leviatán no se reduce a una especie animal concreta, sino que representa algo mucho más profundo y universal. Sí. Habla de nuestros miedos, de nuestro deseo de orden, de nuestra lucha por comprender lo desconocido. Precisamente.
El Leviatán nos habla de nuestra relación con el cosmos y con las fuerzas que no podemos controlar, con la parte más oscura de nuestra propia naturaleza. Y al intentar comprender al Leviatán, nos estamos intentando comprender a nosotros mismos. Es una idea muy potente. Y creo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos aprender del Leviatán en la actualidad? ¿Qué nos puede enseñar esta criatura mitológica sobre nosotros mismos y sobre el mundo en que vivimos? Son preguntas muy importantes y creo que cada uno debe encontrar sus propias respuestas. Pero para mí el Leviatán nos recuerda que la lucha entre el orden y el caos es una constante en la historia de la humanidad. Nos recuerda que debemos estar preparados para enfrentarnos a los desafíos, a las fuerzas que amenazan con destruirnos. Y nos recuerda sobre todo que no estamos solos en esta lucha. Es una reflexión muy profunda que nos invita a pensar en nuestra propia responsabilidad ante el mundo, ante la necesidad de luchar por lo que creemos, por el orden y la justicia. Exacto. El Leviatán no es solo un monstruo, sino un espejo. En el que podemos ver reflejados nuestros propios miedos y esperanzas, nuestras propias luchas internas. Y al comprender al Leviatán, podemos comprendernos mejor a nosotros mismos. Claro. Y quizás al comprendernos mejor a nosotros mismos podamos construir un mundo un poco mejor. Un mundo donde el orden y la justicia prevalezcan sobre el caos y la destrucción. Es un mensaje esperanzador, sin duda. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de los mitos, sobre su capacidad de iluminar nuestra propia existencia. Así es. Los mitos no son simplemente historias del pasado, sino que nos hablan de verdades eternas, de cuestiones que siguen siendo relevantes en la actualidad. Y el mito del Leviatán, con su riqueza simbólica y su capacidad de adaptación, es un ejemplo perfecto de ello. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo del Leviatán. Ha sido un viaje fascinante, sin duda. Un viaje que nos ha llevado desde las páginas de la Biblia hasta las profundidades de la filosofía política, pasando por las conexiones con otras mitologías y las interpretaciones modernas del monstruo. Y aún nos queda mucho por explorar. En la tercera y última parte de nuestra inmersión nos centraremos en el impacto que el Leviatán ha tenido en la cultura popular, en el arte, la literatura, el cine. Analizaremos cómo su imagen ha inspirado a artistas a lo largo de la historia y cómo su simbolismo sigue resonando en el imaginario colectivo de la sociedad contemporánea. Esperamos que nos acompañes en esta última etapa de nuestra inmersión, donde seguiremos desentrañando los misterios del Leviatán, explorando su influencia en la cultura y reflexionando sobre su significado en el mundo actual. Retomamos nuestra inmersión en el Leviatán, esta figura mítica que, como hemos visto, trasciende las páginas de los textos sagrados. Sí. Para adentrarse en el reino de la filosofía, la psicología, incluso la política. Pero su influencia no se detiene ahí. El Leviatán ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, inspirando a artistas, escritores y cineastas a lo largo de la historia. Exacto. El Leviatán, con su carga simbólica de caos, poder y misterio, ha sido un tema recurrente en el arte y la literatura, desde las representaciones medievales hasta las obras contemporáneas. Precisamente. Y me parece fascinante cómo una criatura nacida en los textos antiguos, puede seguir resonando con tanta fuerza en la cultura moderna. Sí, sí. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo se ha representado al Leviatán a lo largo de la historia del arte? Por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en el famoso cuadro de Gustave Doré. Sí. El Leviatán. En esta obra, el monstruo se nos presenta en toda su magnitud, una serpiente marina gigantesca que emerge de las profundidades, encarnando la fuerza bruta de la naturaleza. Es una imagen impactante, sin duda. Y esta visión de Leviatán como un ser colosal y aterrador se repite en otras obras de arte. Así, ¿verdad? Así. En la literatura, por ejemplo, encontramos a Leviatán en la obra de Herman Melville, Moby Dick. Si bien no se menciona explícitamente el monstruo bíblico, la ballena blanca que persigue al capitán Ahab puede interpretarse como una encarnación moderna del Leviatán, un ser indomable que representa la fuerza incontrolable de la naturaleza. Es una lectura interesante. La obsesión de Ahab con la ballena blanca, su deseo de dominarla a toda costa, puede verse como una metáfora de la lucha del hombre contra el caos. Una lucha que, en el caso de Ahab, termina en tragedia, precisamente. Y esta idea de la lucha del hombre contra fuerzas que le superan, contra el misterio y lo desconocido, es un tema recurrente en las representaciones del Leviatán. Y no solo en la literatura, ¿verdad? El cine también ha utilizado la figura del Leviatán para explorar estas mismas ideas. Por supuesto. Un ejemplo claro es la película Tiburón de Steven Spielberg, aunque el monstruo en este caso es un tiburón blanco. La película nos transmite esa misma sensación de terror,
ante una criatura marina gigantesca e indomable, una fuerza primordial que escapa a nuestro control. Es cierto. Tiburón no es solo una película de terror, sino una reflexión sobre la fragilidad humana, ante la inmensidad del océano, ante las fuerzas que no podemos controlar. Exacto. Y esta reflexión nos lleva de vuelta al núcleo del mito de Leviatán. No se trata simplemente de un monstruo marino, sino de un símbolo que nos habla de nuestra relación con lo desconocido, con las fuerzas que nos superan, con la parte más oscura de nuestra propia naturaleza. Y es fascinante cómo este símbolo, nacido en los textos antiguos, sigue resonando en la cultura moderna, inspirando a artistas de diversas disciplinas a explorar las mismas preguntas, las mismas inquietudes que ya preocupaban a nuestros antepasados. Así es. El Leviatán nos recuerda que a pesar del progreso científico y tecnológico, seguimos enfrentándonos a misterios que escapan a nuestra comprensión, a fuerzas que nos desafían y nos obligan a confrontar nuestra propia finitud. Y en esa confrontación, en esa búsqueda de respuestas, reside la grandeza del espíritu humano. El Leviatán, como símbolo del caos y lo desconocido, nos impulsa a explorar, a cuestionar, a buscar un sentido en un universo que, a veces, parece incomprensible. Precisamente. Y en ese proceso de búsqueda, en ese diálogo constante con lo desconocido, encontramos no solo respuestas, sino también nuevas preguntas, nuevas perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En definitiva, el Leviatán, a pesar de ser una criatura nacida en la imaginación humana, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra relación con la naturaleza, con el cosmos, con las fuerzas que escapan a nuestro control. Es una invitación a la introspección, a la búsqueda de significado en un mundo que a veces parece caótico e impredecible. Y en ese viaje, en esa inmersión en las profundidades de lo desconocido, quizás podamos encontrar no solo respuestas, sino también una mayor comprensión de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo. Y con esa reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Leviatán. Una figura mítica que, como hemos visto, ha cautivado a la imaginación humana durante siglos, inspirando a artistas, pensadores y, por supuesto, a nosotros mismos. Ha sido un viaje fascinante, sin duda. Un viaje que nos ha llevado desde las páginas de la Biblia hasta las profundidades del arte y la cultura, explorando la riqueza simbólica del Leviatán y su impacto en la historia del pensamiento humano. Esperamos que esta inmersión les haya resultado tan enriquecedora como nosotros. Y que, al igual que el Leviatán, nos invita a explorar lo desconocido, sigan buscando respuestas, sigan cuestionando, sigan adentrándose en las profundidades del conocimiento. Hasta la próxima.